005-2017, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Acuerdo CG 33-2017, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en el que se emitieron los lineamientos para la integración de los órganos desconcentrados para el proceso electoral local 2017-2018 y aprobación en su caso. Presidente, magistrados, es el asunto que se ha enlistado para esta sesión pública. Muchas gracias, magistrados. Está a su consideración el orden del día para esta sesión, por lo que en votación económica se consulta si aprueban la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Aprobado por unanimidad de votos. Secretaria, por favor, continúa con el desarrollo de la sesión. Claro que sí, presidente. El único asunto enlistado corresponde al proyecto de sentencia del recurso de apelación 005 de este año. Licenciada Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, sírvase dar cuenta con el proyecto de sentencia circulado por el magistrado René Olivos Campos a cargo del presente asunto. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente previamente señalado, donde el Partido Revolucionario Institucional impugna el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en el que se emitieron los lineamientos para la integración de los órganos desconcentrados para el proceso electoral 2017-2018. El actor reclama como primer agravio que en la entrega del citatorio que convocaba a sesión extraordinaria de 31 de agosto, se omitió entregarle la información relativa al proyecto de los lineamientos impugnados. Además, agrega que no se tomaron en cuenta sus observaciones al momento de aprobarlos. El agravio se propone declararlo como infundado en atención a que en el expediente obran constancias en las que se advierte que contaba con la información necesaria para su desahogo. Asimismo, se considera que no condiciona la validez de los lineamientos el que se discuta o no las observaciones formuladas por cualquiera de los integrantes del Consejo General. Por otra parte, el PRI alega que en el artículo 10 no se advierte la existencia de una plataforma de registro en formatos debidamente identificados con número progresivo. Asimismo, considera injustificado que no exista una plataforma digital o virtual de registro. En el estudio se estimó que el artículo impugnado regula únicamente la aprobación de la convocatoria y su difusión. Sin embargo, la falta de formatos identificados con números progresivos no violenta los principios de certeza, transparencia y máxima publicidad a los que alude el PRI, ni se impone como una obligación normativa. También se concluyó que en los lineamientos en su conjunto se establece la posibilidad de registro mediante una plataforma digital o virtual, lo cual es en beneficio de los interesados a participar, de ahí que a criterio de la ponencia no le existe razón al impugnante. Respecto del numeral 19, fracción quinta, el actor señala que no se establece si debe solicitar el registro para un cargo específico o es genérico, dejando un amplio margen de discrecionalidad a las responsables para que sin parámetros propongan a los ciudadanos a designar. Se propone declarar el agravio infundado en una parte y en otra inoperante. Lo infundado radica en que del análisis de los lineamientos, si bien no se advierte que exista un registro específico por cargo a contender, no obstante, en la plataforma digital sí se establece la opción de elegir el cargo por el que se desea participar. Por otra parte, resulta inoperante la manifestación del actor en el sentido de que la responsable de manera unilateral y sin parámetros objetivos proponga a los designados por constituirse en apego a señalamientos genéricos dogmáticos y sin expresar bajo qué estándares este colegiado debe en plenitud de jurisdicción modificar la norma. También resulta infundado el agravio relativo a que no fue aprobado un formato por la Comisión de Organización Electoral en relación con el artículo 19, fracción sexta, que establece la obligación de los interesados de informar bajo protesta de decir verdad que no se desempeñan o se han desempeñado en cargos de elección popular, de dirigencia partidista, funcionarios de jerarquía superior, no estar inhabilitado para ejercer un cargo público y no haber sido condenado por delito doloso que merezca pena corporal. En efecto, si bien no existe un formato aprobado para esa manifestación, ello no afecta al principio de certeza, debido a que solo basta con señalar la manifestación bajo decir verdad al momento del registro si se realiza o no. Respecto al señalamiento del actor de que no es razonable solicitar los antecedentes penales de los ciudadanos a designar,
tal como lo refieren las fracciones séptima y octava del propio artículo 19, al ser inconstitucionales e inconvencionales tales requisitos. El agravio en el proyecto se estima infundado en una parte y por otra inoperante. Lo infundado consiste en que tales requisitos no son exigencia obligatoria, sino potestativa, aunado a que se advierte de los propios lineamientos que el consejero presidente del IEM puede, en caso de ser necesario, solicitar dicha información a las autoridades competentes. Mientras que lo inoperante es porque el actor no precisó de qué manera afecta el derecho de presunción de inocencia a los interesados en participar en el proceso de designación de los órganos desconcentrados. El actor también se queja de la falta de un formato aprobado por la Comisión de Organización Electoral a fin de acreditar el requisito de un resumen curricular cuya extensión será máximo de una hoja, regulado en el artículo 19, fracción décima. Se propone declarar infundado el agravio en razón de que se estima en la consulta que no afecta a la participación ciudadana la falta de un formato para tal efecto, puesto que depende de cada ciudadano la información que deberá establecerse en el documento. El PRI señala en el artículo 20 de los lineamientos restringe los derechos político-electorales de los ciudadanos al establecer solo en las oficinas centrales del IEM la entrega de documentos para el registro. Además, solicita que se incorporen sedes alternas como las oficinas de las juntas distritales del INE en Michoacán. El agravio se considera infundado, dado que el actor parte de una premisa errónea al considerar que solo en las oficinas centrales se presentarán los registros, debido a que el numeral impugnado también refiere que podrán realizarse el registro a través de la liga internet que pertenece al IEM. En relación a la solicitud del actor consistente en que se incorporen sedes alternas como las ubicadas en las juntas distritales del INE, si bien la comisión tiene la facultad conforme a los lineamientos de aprobar la instalación de otras sedes, sin embargo, en el proyecto se precisa que dicha comisión no tiene la facultad para aprobarlas en las instalaciones del INE, de ahí lo infundado del agravio. El apelante en su escrito de demanda refiere que el artículo 25 de los lineamientos impugnados habilita una etapa que no está prevista en la convocatoria para presentar de nueva cuenta las solicitudes de registro, por lo que considera se violentan los principios de certeza y legalidad. El agravio se propone infundado, puesto que el numeral en estudio no habilita una etapa diferente a las previstas en la convocatoria, sino que prevé cuestiones excepcionales, como por ejemplo, que serán tomadas en cuenta solicitudes presentadas de manera extemporánea en el caso de que no exista un número suficiente de registros para conformar los consejos o comités distritales o municipales. Y si esto tampoco es suficiente, se publicará una segunda convocatoria en los municipios que así lo requieran. Por tanto, no le asiste razón al actor. Por otra parte, el actor refiere que el artículo 29 deberá revocarse y ser subsanado por la responsable, resultando inoperante en la consulta dicha manifestación al ser genérica y sin sustento. El PRI también manifiesta que el numeral 31 de los lineamientos viola los principios de transparencia y máxima publicidad al no publicar la lista de ciudadanos que obtuvieron resultados no idóneos en relación con los requisitos solicitados. En el proyecto se propone declarar infundado el agravio en razón de que el numeral establece la obligación de publicar la lista de las personas aprobadas. Por tanto, se entiende que las personas que estén en estas listas, sus resultados fueron no idóneos y así no continúan en las siguientes etapas, lo cual no violenta los principios a que refiere el actor. Asimismo, el apelante señala que los artículos 32 y 33 violentan de manera grave los principios de certeza y legalidad, puesto que los parámetros fijados para la evaluación curricular son incongruentes. En primer lugar, en el proyecto se precisa que tales artículos para la evaluación curricular establecen parámetros específicos para los rubros que conforman dicha valoración, los cuales en su conjunto representan un 70% de evaluación, mientras que el 30% restante se obtiene de la entrevista correspondiente. Una vez señalado lo anterior, se advierte en el proyecto que el procedimiento de evaluación por la Comisión de Organización no es arbitrario ni absoluto, ya que deben de tomarse en cuenta los parámetros del control ahí regulados en los artículos impugnados. El agravio se estima impugnado, puesto que el análisis de evaluación curricular se hará en apego a lineamientos aunado que los participantes pueden solicitar
a la autoridad responsable que les informe respecto a la forma y razones de la valoración curricular y los resultados de esta. Finalmente, el actor refiere que los numerales 47 y 48 violentan los principios de certeza, transparencia y máxima publicidad al establecer una etapa en la que se habilita al consejero presidente realizar observaciones a la lista propuesta de integración de los órganos desconcentrados después de las observaciones presentadas por los partidos políticos, violentando lo dispuesto en el artículo 20, numeral 1, inciso C, del Reglamento de Elecciones del INE. Se propone declarar infundado en una parte e inoperante en otra el agravio en razón de lo siguiente. Lo infundado radica que el consejero presidente cuenta con la facultad de realizar observaciones de manera fundada y motivada de la lista de las personas propuestas a conformar los órganos desconcentrados. Sin embargo, el presidente primero escuchará a los partidos políticos y organizaciones civiles para posteriormente proponer la lista definitiva de las propuestas a integrar los órganos, aunado a que es el Consejo General el que aprobará de forma definitiva tales propuestas presentadas por el presidente, que a su vez la comisión elaboró. Por último, se estima inoperante la manifestación del actor respecto de que se violenta el artículo 20 del Reglamento de Elecciones del INE al advertirse que tal norma enuncia varias etapas que van desde la inscripción de candidatos hasta la integración de propuestas definitivas, sin que el apelante sea preciso en su argumento a cuál de estas etapas reguladas se refiere. Por tanto, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, licenciada Mendoza Díaz de León. Señores magistrados, queda a su consideración el proyecto de la cuenta. Magistrado Homero, por favor. Yo traigo por aquí algunas correcciones, sugerencias en la parte en que se resumen los agravios. Desde mi punto de vista, no está debidamente resumido o como lo hacen los actores. Entonces, esa será una sugerencia que voy a poner a consideración del magistrado que asumió el conocimiento del proyecto. Y dos, anticipo dos votos concurrentes. El primero, en cuanto, si nosotros vamos a la foja 12 de los agravios, en los agravios la parte apelante está alegando, impugna las fracciones 7 y octava del numeral 19 del lineamiento impugnado, y dice: se cuestiona la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de dicho requisito, pues en la especie se tratando de un requisito negativo. Aquí es en la parte que piden que dice que deben de entregar la carta de antecedentes no penales, cuya acreditación no es razonable exigirle a los interesados, además de que nos encontramos que en el artículo 20, apartado de fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está regulado el principio fundamental de derecho humano de presunción de inocencia, por lo que no es procedente que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Michoacán le imponga cargas excesivas a los ciudadanos para ejercer el derecho político electoral de ser designados para los órganos desconcentrados. En todo caso, el Instituto Electoral del Estado de Michoacán puede solicitar los antecedentes penales de los ciudadanos. Por lo tanto, solicito a este tribunal revoque las porciones reglamentarias de las fracciones 7 y octava del numeral 19 de lineamiento impugnado. Aquí claramente se desprende, o lo entiendo yo, que ellos cuestionan la inconstitucionalidad e inconvencionalidad por considerar que no es razonable el exigirle a los interesados ese tipo de requisitos, y lo consideran como una carga excesiva, que las cargas excesivas lo prevé el artículo 22 constitucional. Si nosotros nos vamos al proyecto, específicamente en la foja 22 o en la foja 21, que es donde se empieza a resumir el mismo, en cuanto a la respuesta que nos da en el 22, decimos: en el 21 lo anticipamos como infundado en una parte, inoperante por otra. En primer lugar, es de precisarse que los requisitos impugnados establecen que los participantes deben preferentemente presentar una carta de no antecedentes penales expedida por la Procuraduría General de Justicia en el Estado y otra expedida por la Comisión Nacional de Seguridad. En ese sentido, es oportuno señalar que requisitos previstos en los lineamientos impugnados se advierte que se encuentran precedidos por la palabra preferentemente, y definimos lo que es la palabra preferentemente.
Aunado a lo anterior, este tribunal observa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de los mismos lineamientos, el Consejo General, por conducto del consejero presidente, solicitará, entre otras autoridades, a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Procuraduría General de Justicia la información necesaria para conocer si los mismos tienen antecedentes penales del orden federal o local, o quienes se encuentran cumpliendo con alguna pena a la que hayan sido condenados mediante sentencia ejecutoria, debe ser ejecutoriada, emitida por la autoridad competente o por alguna autoridad competente. Como puede advertirse, aun cuando se deja de manera potestativa las fracciones del artículo 19, aquí en estudio a los interesados presentar las cartas, sin embargo, el IEM podrá disponer esa información a través de los requerimientos. Y concluimos que sí fundado. Pero a mí me parece que no es congruente la respuesta que estamos dando con lo que ellos están alegando, porque ellos hablan de una carga excesiva. Entonces me parece que el argumento que se plasma en el proyecto tiene que ir tendente a responder lo que ellos están alegando en su motivo de inconformidad. Entonces, por eso anuncio mi voto para hacer el estudio correspondiente. Entonces sería el voto concurrente en esa porción o en esa parte del estudio en la cual se le da esa contestación. Por otra parte, también anuncio un voto concurrente, que no creo que mis compañeros lo compartan. Yo veo que aquí en la secuela procesal de este asunto, el asunto fue turnado al magistrado ponente desde la fecha el 12 de septiembre, el cual fue radicado el 13 de septiembre y admitido el 19 de septiembre. Después de que se admite en términos del artículo 54 de la Ley de Justicia, concretamente párrafo segundo, tenemos 6 días para resolver este asunto. Desde mi punto de vista y haciendo el cómputo respectivo, este asunto se circuló por primera ocasión el 30 de septiembre, cuando el término de los 6 días para presentar el proyecto había vencido el 27 de septiembre. El segundo proyecto fue returnado o recirculado el 5 de octubre. Entonces, haciendo el cómputo respectivo, pues claramente se advierte que hay un desfasamiento en cuanto al término. Mi voto concurrente que anuncio es en ese sentido, pero además, como ya lo dijo la sala Jalapa, criterio que tengo aquí a la vista y que voy a invocar de manera por analogía, determinó que cuando en un asunto se retarde la impartición de justicia, obviamente viola el 17 constitucional, y entonces en ese sentido, a efecto de garantizar nosotros, o en el caso mío de que se advierta que no es una cuestión atinente a los que nos quedamos aquí, en este caso yo en específico, va a ser en ese sentido que desde mi punto de vista una violación al 17 constitucional por el retardo de la impartición de justicia, y solicitaré que se mande copia certificada de la sentencia a la sala superior para que tenga conocimiento de la misma. Esos serían mis votos, que me anticipo a anunciarlos. Es cuanto, gracias. Magistrado René. Respecto al primer punto, la ponencia había considerado el referente, que desde nuestro punto de vista no es honesto, dado que en todo caso es una facultad del IEM, como bien se ha señalado, recabar los antecedentes que considera pendiente ante la Procuraduría General de Justicia o ante el órgano federal. Entonces yo, por mi parte, creo que en ese sentido hemos tomado esta determinación en nuestra propuesta. Ese sería el primer punto. El segundo punto, pues yo la verdad ahí fue retornado en virtud de que este asunto, los dos magistrados terminaron su encargo y por esa razón se llevó a cabo un retorno que fue acordado por los magistrados aquí presentes. Ese sería mi postura en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, magistrado René. Magistrado Mero, por favor. Sí, en el primer punto que yo dije de lo
la carta de antecedentes no penales, que se le impone el argumento, basta remitirnos a la demanda para advertir que el quejoso dice es una carga excesiva para mí, y ese es el punto donde nos tenemos que centrar para darle respuesta. Lo de si el YEM está o no facultado, ahí sería otro supuesto muy distinto, que incluso hasta él mismo dice que el YEM podrá solicitarlo. Ahí tendría que acudir o analizar ya la ley que rige a la Procuraduría, porque desde mi punto de vista pues son datos sensibles, son datos personales, y el máximo tribunal del país sí lo ha dicho que lo puede solicitar una autoridad jurisdiccional. Entonces yo ahí por ese lado ni siquiera me metería, porque no lo están alegando, él mismo lo está aceptando, independientemente de si el YEM, que obviamente me queda claro que no es una autoridad jurisdiccional. Y en cuanto al otro punto, por eso estoy yo señalando las fechas. Es cierto, y eso no lo desconozco en ningún momento cuando terminaron los magistrados, pero si hacemos el cómputo en términos de la ley que nos rige a nosotros, venció el 27 de septiembre, él no se fue el 27 de septiembre, tan es así que el segundo proyecto lo retornó el 5 de octubre. Entonces, por eso estoy haciendo yo mi acotación y estoy siendo muy preciso en cuanto a los términos, cuándo venció y hasta cuándo se volvió a circular. En esos términos son como yo anunciaría y emitiría mi voto concurrente. Es cuanto, gracias. Bueno, muy rápidamente, gracias. En mi caso, voy a acompañar el proyecto en los términos que se plantea, con la salvedad de un pronunciamiento, un voto que realizaré en relación con la posible, volver a valorar la posible suplencia de queja en el agravio relacionado con los parámetros de evaluación. En la otra parte iría con él en relación a lo que comenta el magistrado Homero, bueno, respecto al segundo de sus votos concurrentes. Pues efectivamente, como él lo acaba de decir, ahí están los plazos, y yo creo que bueno, en determinado momento ahí sí yo no puedo porque establecer si estoy o no estoy de acuerdo, esa parte la respeto. Y por lo que ve al primero de los votos, la razón por la cual yo voy con el proyecto es porque lo que yo entiendo del agravio que plantea el partido, lo que resulta efectivamente inconstitucional e inconvencional es la acreditación del requisito, o sea, no el requisito por sí mismo. Esos requisitos están para efectos de muchos cargos, de muchas comisiones, o sea, no haber sido en su momento, tener antecedentes, no ser funcionario. Aquí entiendo yo que más bien el tema es la acreditación del requisito, ¿no? Incluso, si mal no recuerdo, hay tesis en ese sentido, que cuando se trata de requisitos negativos, pues efectivamente no se debe exigir, en este caso, un documento como podría ser la carta de antecedentes penales. Entiendo que por eso la autoridad establece la preferencia, o sea, como una opción de establecerlo, o en su caso no, pero insisto, yo más bien lo entiendo en términos de acreditación, y en ese sentido también advierto que la contestación o el argumento que se plasma en el proyecto, entiendo que va un poquito en ese sentido. No sé si alguien más desea hacer uso de la palabra. Si no es así, le pido, por favor, secretaria, tome la votación correspondiente. Con mucho gusto, presidente. Magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban el proyecto de sentencia del que se ha dado cuenta. Magistrado José Antonio Olivos Campos. Es nuestra propuesta. Magistrado Homero Valdovinos Mercado. Con las acotaciones que hice, secretaria. Gracias. Entonces, estaría a favor con las acotaciones. ¿Es así? Sí, con los votos que anticipé, los cuales obviamente voy a pedir que sean agregados, o pido, mejor dicho, para efecto de evitar cualquier confusión, pido sean agregados. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Ignacio Hurtado Gómez. A favor de la propuesta, también con la petición de que se agregue un voto razonable. Presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad con los votos concurrentes que ha anunciado el magistrado Homero Valdovinos Mercado y el voto razonado del magistrado Ignacio Hurtado Gómez. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en el recurso de apelación 5 de 2017, este pleno resuelve: único, se confirma el acuerdo impugnado CG 33/2017 del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en el que se emitieron los lineamientos para la integración de los órganos desconcentrados para el proceso electoral local 2017-2018.
Secretaria, por favor, continúe con la sesión. Le informo, presidente, que ha sido votado el único asunto en estado para esta sesión. Señores magistrados, se declara cerrada esta sesión, no sin antes agradecer su asistencia.